Después que terminemos la pequeña reunión que tenemos de los miembros, después que terminemos, pues entonces le pueden preguntar y más información él le dará si acaso necesitan traer algo, cualquier cosa con la ayuda. Así que no se olviden de quedarse por lo menos 5 minutos después de los servicios, y el hermano Rudy el sábado tenemos una convivio con ellos para celebrar el Día de los Padres. Amén. Estamos en el libro de 2 Timoteo. Amén. Estamos en el libro de 2 Timoteo. Vamos a leer el capítulo número 1. Todavía estamos en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 6 al 18 en sí, el resto del capítulo, porque quiero traer una enseñanza acerca de cómo nosotros debemos de seguir la obra que ha sido encomendada en nuestras manos. En el libro de 1 Timoteo, Pablo le deja saber a Timoteo que tiene un trabajo que hacer, le da un cargo, este es tu trabajo. Pero en el 2 Timoteo, Pablo los reta, ¿verdad? Que es una diferencia de saber el cargo que uno tiene y el reto, como que dice, esto es lo que debes de hacer, este es tu reto, esto es lo que tú debes de seguir para seguir sirviendo al Señor. Y la semana pasada vimos 3 ejemplos que Pablo utilizó a través de su vida, en la cual él animaba y retaba a Timoteo, este joven en la fe, este pastor en aquellos tiempos, en la cual lo retaba a seguir los ejemplos que Pablo había hecho para seguir sirviendo. Pero en esta tarde yo quiero hablar acerca de cómo Pablo retaba a Timoteo a que tuviera una actitud con relación al ministerio. Amén. Y vamos a hablar de esto en unos instantes. Oremos primero. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor. Bendice tu palabra, bendice los estudios. Ayúdanos a cada uno de nosotros a aprender, ayúdanos a entender, pero más te pedimos que nos ayude a aplicar lo que tú nos enseñas, para que así podamos ser, Padre amado, unos testigos en este mundo en la cual otros te vean a ti a través de nosotros. Pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos ayude a escucharte a ti desde tu trono de gloria, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo número 6 de 2 Timoteo, primer capítulo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí Pablo ahora se mueve a
seguir retando a Timoteo a que no solamente siga la obra que se le ha encomendado a él por Dios, por supuesto, pero ahora él lo reta a tener una nueva actitud con relación al ministerio. Una nueva actitud, pongámonos a pensar en esto. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con una actitud, ¿verdad que sí? Con una actitud buena para aquellas cosas que nosotros deseamos hacer, ¿verdad que sí? Mi esposa ha sido tremenda bendición en mi vida por estos últimos ya 33 años. Y su actitud hacia nuestro matrimonio ha sido una bendición. Y yo espero que yo haya sido lo mismo para ella. Aunque ella, por supuesto, yo fui lo que cogí lo mejor del matrimonio y ella solamente cogió las sobras porque me cogió a mí. Pero que todo lo que nosotros hacemos es con una actitud. O lo hacemos porque queremos y lo hacemos bien. O hacemos las cosas porque se nos obliga a hacerlo. Y lo hacemos de mala manera. Y Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú aprendas a coger una buena actitud en el ministerio. ¿Por qué? Porque si acabamos de leer estos versículos en esta tarde, podemos ver de que Timoteo va a pasar por tiempos difíciles. Y su actitud hacia el ministerio que Dios le había dado va a influir mucho con relación a cómo él iba a servirle a Dios. Pongámonos a pensar nosotros, ¿cuál es nuestra actitud hacia las cosas de Dios? Es importante saber cuál es nuestra actitud. Porque si nosotros no desarrollamos una buena actitud con las cosas de nuestro Señor Jesucristo, las cosas no nos importan. Y Pablo anima a Timoteo a que se mantuviera con una buena actitud, que se mantuviera en la obra sin tener en cuenta las cosas que venían de muy pronto en su vida. Porque ya Timoteo había sido endorsado, por supuesto, por Pablo y la iglesia en Antioquía para que pudiera hacer la obra de Dios. Por eso es que Pablo le dice que él le había puesto sus manos en el versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, cuando Timoteo fue llamado al ministerio, le pusieron las manos, le oraron sobre él, Pablo y la iglesia, y lo mandaron a hacer la obra. Eso es lo que se llama la comisión del pastor. Y Pablo anima a que él se mantenga en esta obra, continúe creciendo en la fe, continúe creciendo espiritualmente, que siga ejerciendo su trabajo que Dios le había dado por el Espíritu Santo. Por eso es que en el versículo 6 una vez más dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Mantente vigente. Mantén ese fuego ardiente. No deje que disminuya. El fuego no se apaga, pero se puede disminuir. ¿Cuántos de nosotros hemos visto estufas de gas? ¿Verdad que sí? Yo sé que muchos de nosotros ya sobrepasamos esto. Yo me acuerdo de las estufas en Puerto Rico, me acuerdo en mi juventud que eran estufas de, no solamente de gas, pero de propane, no me acuerdo cómo se llama así ¿perdón? Sí, aceite, como dijo la hermana. Yo sé que no lo escucharon allá, pero yo lo escuché acá. Pero me acuerdo que en las estufas de gas, por lo general, siempre hay una llamita prendida. No se apaga. Siempre, para que esa es la que llama que cuando uno pone la llave del fuego, donde se prende. Nosotros debemos de mantener esa llama siempre ardiente. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Coge una buena actitud al ministerio. Haz las cosas de buen corazón. Mantente vigente. Ya tú has sido encomendado. Por supuesto, el Espíritu Santo te dio la obra. Nosotros solamente confirmamos lo que el Espíritu Santo ya ha hecho. Y mantén ese fuego ardiente en tu corazón. ¿Para qué? Para que le puedas servir a Dios. Recordemos que nosotros estamos aquí por nuestro Dios. Para nuestro Dios. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros hacemos revuelve nuestro Dios. Tenemos que tener eso en cuenta. Él es el centro de todo. Y todo lo que nosotros hacemos debe apuntar siempre a Él en todo lo que hacemos.
Y exactamente lo que Pablo le está diciendo. Pablo le dice, mientras vas a estar en el ministerio vas a pasar por tiempos difíciles. Pero Pablo le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras palabras, en los tiempos difíciles no seas cobarde. Como dicen hermanos, no te agüites. No te agüites. Amén. Yo estoy aprendiendo otro español. Gloria a Dios por las lenguas. Amén. La lengua hispana. Pablo le dice, no tengas temor. Usa el poder del Espíritu Santo para que Él te pueda controlar y llevar y aguantar. Mantente en el amor de Cristo. Mira lo que dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Mantente en el espíritu de amor, ese amor en Cristo. Y también le dice, y de dominio propio. En otras palabras, sé disciplinado. Ten cuenta de tus responsabilidades. Ten cuenta de tus prioridades. Eso es todo lo que le está diciendo Pablo. Lo está retando con estas palabras. Pablo le recuerda a Timoteo esto para que no fuera negligente, para que no cayeran como otros hermanos en la fe. Se estaban cayendo, estaban dejando los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había persecución. Estaban persiguiendo las iglesias a los hermanos en la fe. Y muchos cuando vieron que estaban siendo perseguidos se huían, preferían hacer otra cosa más, no identificarse con Cristo. Y muchos fueron negligentes y se fueron de la obra, tenían una obra asignada y se fueron. No porque Dios los movió de un lado a otro, sino que decidieron por su propia conciencia y sin consultar con Dios, dijeron yo no más. Pablo le dice, no hagas eso. Mantente firme. Este es mi reto para ti. ¿Saben que hay hermanos en estos días que dejan los caminos del Señor? Quizás ustedes no conocen algunos, quizás sí, yo conozco algunos. En sí, cuando yo estaba en Alemania, nosotros conocimos un hermano, en la cual, no voy a decir el nombre por supuesto, pero un hermano, en la cual siempre asistía a la iglesia. Yo siempre me sentaba, ¿te acuerdas? Nos sentábamos en la parte de atrás y casi siempre me sentaba al lado de él. Y una vez el pastor nos dejó dar testimonios, algo estaba haciendo, yo sé que le alzó la mano y quiso dar su testimonio. Y ya era mayor de edad, por supuesto. Y una de las cosas que él dijo, que lo más que él había perdido en su vida era la oportunidad de servirle a Dios continuamente. Porque hubo un tiempo en su vida en la cual él dejó de seguir a Dios y buscar de Dios y servirle a Dios y vivir para Dios por 20 años. 20 años. Estuvo completamente separado de todo hasta que Dios una vez lo disciplinó. Él entendió y regresó otra vez a la iglesia. Pero él dice, me arrepiento de haber sido negligente con las cosas de Dios. Si nosotros no tenemos cuidados, vamos a ser negligentes. Nuestra actitud hacia las cosas de Dios van a cambiar. Podemos empezar bien, pero podemos terminar mal. Tenemos que entender que de la misma manera que Pablo estaba animando y retando a Timoteo, es de la misma manera que Dios nos reta a nosotros y nos anima a nosotros. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuenta y que nuestra actitud no cambie, que nuestra actitud siempre sea una positiva para las cosas de Dios. Pablo le dice, esto es lo que tú tienes que hacer, Timoteo. Dios nos dice en su palabra, esto es lo que tenemos, esto es lo que mis hijos, esto es lo que yo quiero que hagan. Dice, nunca te avergüences de mí. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Estaba yo hablando con el hermano Nato
antes de comenzar los servicios, estamos platicando ciertas cosas que siempre platicamos de algo. Y una de las cosas que él estaba diciendo es que le está tratando de enseñar a unos hermanos en la fe, por supuesto, ciertas verdades para que aprendan a vivir para Dios y caminar con Dios y mantenerse firmes. Y una de las cosas es que muchas personas, muchos cristianos, vienen a los servicios sin sus Biblias. Yo sé que estamos en el tiempo de la tecnología y muchos, por supuesto, usan sus teléfonos y la tienen a su disposición, y está bien, no hay nada malo que eso. Yo me acuerdo de los hermanos Ortiz que se sentaban al frente y yo al principio yo no entendía, pero ¿por qué tienen el teléfono al frente? ¿Estarán texteando? No, la hermana estaba buscando. Y yo, está usándola ahí. Pero hay muchos hermanos que ni siquiera hacen eso. Se avergüenza de verse con cosas que los identifiquen con nuestro Salvador. Dios no quiere que nos avergoncemos de Él. ¿Saben por qué? Dios no se avergonzó de nosotros. ¿Saben que nuestro Señor Jesucristo fue mutilado, golpeado, abusado, bofeteado, le escupieron, le pegaron, hasta el punto de dejarlo casi muerto? Porque saben que cuando le estaban dando latigazos, sepan que estos soldados eran soldados romanos profesionales. Ellos sabían hasta al punto en el cual el cuerpo humano podía resistir hasta el último latigazo antes, sin morir, sin que muriera la persona. ¿Saben por qué? Porque si la persona moría mientras ellos tenían sus latigazos, ese romano iba a sustituir al culpable. ¿Me entienden? En otras palabras, que este soldado sabía exactamente hasta el punto que él podía dar latigazos sin que la persona muriera, porque si la persona moría, él iba a coger el puesto de la persona muerta. Bien profesionales. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, no solamente parecía como carne de hamburger, entonces, desfigurado. Él fue crucificado desnudo. ¿Se pueden imaginar? Y entre toda esa maldad que él estaba pasando en aquel tiempo, y que todavía no había terminado porque todavía los pecados no habían sido puestos sobre él, ¿qué fue lo que él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no se avergonzó de nosotros. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de Cristo. Dios nos dice, no te avergüences de mí. ¿Cómo nosotros podemos demostrar esa vergüenza de nuestro Salvador? Bueno, no sirviéndole, no haciendo su voluntad, siguiendo al mundo. Para muchos de nosotros esto es algo nuevo y está bien, pero que se mantenga vigente. Para muchos de nosotros que estamos creciendo espiritualmente, quizás no podemos comprenderlo todo, pero está bien. Lo esencial que quiero que aprendamos es no nos avergoncemos de Dios. Este es el consejo que Pablo le da a Timoteo. Es el consejo de Dios para nosotros mientras estemos sirviéndole a Dios, mientras estemos en este mundo. No nos avergoncemos. Nunca debemos de avergonzarnos de ser testigos de nuestro Salvador. No importa las circunstancias. Nuestro camino y modo de vivir debe ser uno que refleje a nuestro Dios. Ese gozo en el corazón, esa actitud que nosotros tenemos hacia Él, que demuestra esa alegría, ese gozo que nosotros nos gozamos cuando venimos a los servicios, nos gozamos cuando le hablamos a otros de Cristo, nos gozamos cuando leemos la Biblia, nos gozamos cuando estudiamos, nos gozamos cuando nos reunimos como grupos, como familia, a aprender y a estudiar, nos gozamos en todo. Pablo sabía que Timoteo iba a pasar por tiempos difíciles y persecuciones. Le recordaba, lo más esencial es la obra. Lo más esencial es servirle a Dios. Lo más esencial en sí es Dios.
En aquellos tiempos muchos cristianos ya no querían identificarse con el Señor. No había pasado mucho tiempo. No había pasado mucho tiempo cuando el Señor había sido crucificado, al tiempo en que muchos cristianos ya estaban saliéndose de la carrera, del camino que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por las circunstancias y sus actitudes comenzaron a cambiar. No querían tener relación con Cristo, no querían tener relación con otros cristianos. Por eso es que Pablo le dice en este mismo versículo, en el versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. En otras palabras, no te avergüences de otros cristianos. Yo cuando presento un hermano a cualquier particular o cualquier persona, si es un hermano en la fe, digo: este es mi hermano tal y tal. No importa a quién yo se lo esté presentando, sea un cristiano, otro cristiano, sea a un particular, este es mi hermano tal y tal, y vamos a la misma iglesia, hacemos lo otro, lo que sea. Pablo dice: no te avergüences, con otras palabras, de tu familia. Somos familia en Cristo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por eso. Muchos cristianos, como les digo, no querían identificarse con otros cristianos ni con Cristo solamente porque querían salvar sus propias vidas. No querían tener problemas, como dice. ¿Saben quién hizo algo así? ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor fue cogido en el jardín de Getsemaní, los discípulos se esparcieron y Pedro estaba siguiendo de cerca. Y cuando lo estaban dando juicio al Señor, ¿se acuerdan que anteriormente el Señor le había dicho que le iba a negar 3 veces? Y Pedro dijo: ¿quién? Yo no. Yo voy contigo hasta lo último. Y cuando le dieron: tú no eras el que te pasabas con este. Como que suenan iguales, son del mismo lugar de Galilea. Pero dijo: no, yo ¿quién? Yo 3 veces. Y después cantó el gallo, por supuesto. Pero se arrepintió. Se recordó de las palabras de Dios. Se avergonzó de sí mismo. Y desde ese momento que él se puso en sus cabales otra vez, cogió conciencia, comenzó a servirle al Señor hasta lo último. Van a haber tiempos que vamos a decir: ¿pero y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Pero que no nos tome 20 años. En sí, que no nos tome ningún tiempo. El tiempo es muy corto. Pedro se superó rápidamente. Y tan pronto se superó, empezó a servir. Pablo le recuerda a Timoteo que no mirara atrás, que no te avergüences, sigue adelante. No importa, mantente en el amor de Cristo, mantente en el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Efesios, no pierdan su puesto en 2 Timoteo. En Efesios capítulo 6, mira lo que dice el versículo 10. Esto es antes de ponernos la armadura de Dios. Dios nos dice algo muy importante en el versículo 10. Efesios 6:10, estamos ahí, a ver. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de ponernos la armadura, ¿qué tenemos que hacer? Es ponernos fuerte en el Señor. Para mantenernos en la obra, no debemos estar avergonzados del Señor, no debemos de avergonzarnos de nuestros hermanos en la fe, pero debemos de fortalecernos, como dice en Efesios 6:10, siempre buscando de Dios. Pablo le dice también otro reto, le dice: para que te mantengas en el ministerio, yo te reto a que no te avergüences, pero también te reto a que estés dispuesto a sufrir. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Regresemos a 2 Timoteo capítulo 1. Versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, mira lo que dice, sino
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, estés dispuesto a sufrir, a pasar problemas, a pasar aflicciones. Muchas veces nosotros como seres humanos no queremos pasar por aflicciones, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que nosotros muchas veces hacemos con nuestra vida? ¿Cuál es nuestra actitud con relación a los problemas? ¿Verdad que sí? Los echamos por un lado o los esquivamos, no queremos enfrentarlos, ¿verdad que sí? Muchas veces no nos toma más que enfrentarlos, pero mientras más podamos desviarnos de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá, sin que no nos tome tanto tiempo, sin que nos toque tanto, eso es lo que vamos a hacer. Pero para servirle a Dios, para vivir para Dios, para glorificar a Dios con nuestras vidas, van a haber problemas. Sea en nuestras familias, sea en nuestro trabajo, sea en donde sea, en este mundo el problema. El Señor dijo que iban a haber problemas para todos los suyos. Eso no es un secreto. Y Pablo le dice, tiene que estar dispuesto. Tu actitud con relación al servicio te debe de poner en un pensar de que estoy dispuesto a tener aflicciones, pase lo que pase. Esa debe ser nuestra actitud, dispuesto a ser afligidos solamente por nuestro Señor. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que otro sufra. ¿Saben que hay muchos hermanos en la fe que están sufriendo ahora mismito en otros lugares por la causa de Cristo? Hay muchos que están sufriendo porque no se pueden congregar. Hay otros que están sufriendo porque no tienen nada. Pablo le dice a Timoteo, tiene que estar dispuesto a pasar por tiempos difíciles para que así Dios lo pudiera utilizar. ¿Saben que Dios no puede usar un vaso lleno? Nosotros somos unos vasos, unos instrumentos de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos echarle más agua a un vaso lleno de agua? Ninguno. Está lleno. Dios quiere que nosotros estemos en un punto en la cual Él nos llene a nosotros con su poder. ¿Qué tanta agua uno puede llenar en un vaso vacío? Todo el vaso. Muchas veces Dios quiere que nos deja pasar por problemas y situaciones para vaciarnos de nosotros mismos, para vaciarnos de nuestro propio orgullo, para vaciarnos de todo lo que nosotros pensamos de nosotros que somos lo mejor. Dios dice, yo quiero que tú estés vacío para yo poderte llenar con mi poder. ¿Para qué? Para que puedas hacer la obra que yo tengo para ti. Porque la obra se hace en el poder de Cristo, no en el poder de nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Dios lo hace todo, por eso Dios es en el centro de todo. Todo apunta a Dios, todo es para Dios. Muchas veces Dios no nos puede utilizar porque no le damos la oportunidad. No queremos darle el paso al Espíritu Santo. Pero si le damos el paso al Espíritu Santo, Dios no solamente nos enseña nuestras debilidades, pero también Dios nos enseña su poder. ¿Se acuerdan a Pablo? Recuerden que esta es la última carta que Pablo escribe antes de ser ejecutado. Pablo está hablando de sus experiencias. ¿Se acuerdan en 2 Corintios capítulo 12 cómo Pablo le pide al Señor? Vayamos a 2 Corintios, no pierdan su puesto en 1 Timoteo. Esto es muy bueno, tenemos que ir ahí, por supuesto. ¿Cómo no poder leer lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? En 2 Corintios, Pablo está sufriendo, está pasando por tiempos difíciles, médicos, de salud. Y le pide al Señor que 3 veces, le roga al Señor 3 veces que le quite esa enfermedad, ese padecimiento.
¿Y qué le dice en el versículo 9 de 2 Corintios 12:9? El Señor a Pablo le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, el Señor le dice a Pablo, Pablo, deja de pedir lo que no es para ti. Pide mi gracia. Muchas veces nosotros pedimos por recuperación y debemos de pedir por recuperación porque nuestro Dios es el doctor divino. Pero muchas veces debemos de pedirle también gracia a Dios para que nos ayude a pasar por el tiempo difícil, cualquier tiempo que sea. Y Pablo le dice a Timoteo, y Dios nos dice en estos tiempos que estuviéramos dispuestos a pasar por tiempos difíciles. ¿Para qué? Para ser utilizados por Dios. Muchas veces preferimos no pasar por tiempos difíciles. Yo me acuerdo, nuestro pastor Phillips, que está con Dios en la gloria, yo me acuerdo que cuando nos movimos al lugar donde se encuentra ahora la iglesia, él pasó por muchos tiempos difíciles. Me acuerdo una vez hablando, él tenía el corazón destrozado. Muchos no saben de esto, a menos que tuvieran una relación más íntima con él. Y me dice, hermano, si tú supieras, el contratista que nosotros teníamos, que fue recomendado por un hermano en la fe, le estaba robando a la iglesia. Le robó aire acondicionado, decía que compraba cierta cantidad y no era la cantidad que compraba, él se mantenía el dinero. Estaba robando a la iglesia con otras cosas más. Y él dice, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero ahora? Ya todo estaba planeado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Porque él estaba a cargo de todo. Y si usted no sabe, la iglesia, tremendo edificio, gloria a Dios por esa propiedad. Él estaba destrozado porque alguien le había hecho, no solamente, no era él, a la iglesia, a Dios. Si usted le pregunta a la esposa del hermano Phillips, la hermana Linda, ellos siempre decían, nosotros que tienen como 45 años de casado para aquel tiempo, no me acuerdo. Ellos dijeron, entre los 45 años de casado, solamente 44 fueron felices. Porque ese año de construcción fue muy difícil. Pero Dios los ayudó, Dios ayudó a la iglesia, Dios se glorificó, tremenda propiedad, gloriosa, grandiosa. Dios estaba en todo, Dios dio la victoria. Pero tenemos que estar dispuestos a pasar por tribulaciones para que Dios nos use. Muchas veces Dios no nos puede usar, ¿por qué? Porque no queremos pasar por tiempos difíciles. Eso no es nuevo, eso no es algo natural para nosotros, ¿verdad que no? ¿Cuántos estamos buscando siempre problemas? A menos que, bueno, yo en un tiempo siempre buscaba problemas con mi esposa, pero ella me perdonó, anyway. Pero que, ¿cuántos de nosotros en sí voluntariamente buscamos problemas? Y mucho menos involuntariamente, ninguno. El mismo Señor nos avisó que en nuestro camino vamos a tener dificultades. Por eso fue que en Mateo capítulo 8, 34 dice, toma tu cruz y sígueme. El Señor dijo. Vayamos a Marcos capítulo 8. Mira lo que dice Marcos capítulo 8. En otras palabras, la cruz es un símbolo. Marcos capítulo 8. La cruz es un símbolo no de algo bueno, pero un símbolo de amargura. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Para estar dispuestos a servirle al Señor y pasar por tiempos difíciles, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. ¿Saben que los tiempos difíciles no son duraderos? Son pasajeros. Pero Dios es eterno. Cada uno de nosotros, como Pablo y Timoteo, podemos aguantar esos problemas. Podemos. Lo único que hay que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que confiar en Dios.
de que su propósito para nosotros es uno perfecto, como dice una vez más en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor, pues, en su propósito perfecto para nosotros, Él nos ayuda. Pablo le dice a Timoteo, como Dios nos dice en estos tiempos, no te avergüences de mí, que esa no sea tu actitud de vergüenza. Estés dispuesto y preparado para pasar tiempos difíciles, pero también Pablo reta a Timoteo y le dice, mantente fiel a tu llamado. Mantente fiel a tu llamado. Dios nos dice, mantente fiel. Mira lo que es en el versículo 14 del mismo libro de 2 Timoteo capítulo 1. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí podemos ver que Pablo le recuerda la importancia de mantenerse firme en su llamado, porque la obra tiene que continuar. La obra tiene que continuar. Nuestra carrera es como una de pista y campo de relevo, ¿verdad que sí? ¿Saben lo que es relevo? Que una persona de 4x400, 4x100, en la cual hay 4 personas ya puestas en la pista. El primero comienza a correr y cuando termina su carrera le pasa su batón al otro. Y cuando el otro termina, le pasa y el otro le pasa. Y esa es nuestra carrera. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si usted se puede imaginar, si uno de estos 4 corredores se desvía, no termina la carrera. Ahora, Dios continúa la obra es de Dios, pero la persona no continúa. Porque lo más seguro, el que dejó de correr, dijo, pues déjame correr, déjame seguir y hasta lo último. Pero el que se desvía no continúa. Y Pablo le reta a Timoteo y Dios a nosotros. Es importante que te mantengas firme, fiel en el llamado que yo te he dado, dice Dios. Pablo le dice, mientras otros estén abandonando la causa, no los mires a ellos. Mantente firme en la meta. ¿Saben cuál es nuestra meta? Cristo. Él es nuestra meta, nada más. No es hacernos de grandes, de muchas propiedades, no es de hacernos de tantas finanzas como iglesia, no es de hacernos... Cristo es la meta, no es de llenar los edificios de personas. Cristo es la meta. Pablo se refiere que Dios le había encomendado un trabajo muy preciado que él tenía que seguir haciendo para la gloria de Dios. Para nosotros en estos tiempos la obra continúa. La obra continúa. Y Dios está buscando obreros, no solamente para las misiones, no solamente para el campo misionero. Dios está buscando obreros en nuestra comunidad. Dios está buscando obreros en nuestras iglesias. Dios está buscando obreros que estén dispuestos a tener una actitud de servicio para Él. Para Él. Todo es a base de Él. Pero para poder tener esa actitud y seguir a Dios de la manera que lo glorifique a Él, primeramente Pablo le dice a Timoteo y Dios a nosotros, no te avergüences de mí, porque yo no me avergoncé de ti. No te avergüences de mí, no te avergüences de los hermanos en la fe. Estás dispuesto a pasar por tiempos difíciles, no te preocupes, Dios está en control. De la misma manera, Dios nos dice, usa otros ejemplos que han seguido con la obra y han continuado la obra. Pablo menciona 2 personas aquí que se fueron. En el versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron. Me abandonaron todos los que están en Asia y los de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo dice, estos me abandonaron. En sí abandonaron la obra.
abandonaron a Dios. Pero también dice en el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y nos avergonzó de mis cadenas. Dios dice, 12 fueron, pero uno se quedó. A ese sigue. Mira, úsalo como ejemplo, porque Dios nos da ejemplos que podemos seguir entre hermanos. No hay nada malo los ejemplos, siempre y cuando mantengamos nuestros ojos en la meta. Debemos de ser buenos ejemplos para otros hermanos, para nuestras familias. Pasar por tiempos difíciles de la misma manera que otros hicieron. Y si nosotros mantenemos nuestros ojos fijados en Cristo, todo esto es pasajero. Esto es pasajero. Y nuestra meta la cumpliremos, en el cual estaremos frente a nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria por todo lo que nosotros pudimos alcanzar para Él, por su gracia y misericordia, aquí en la tierra. Pablo le dice a Timoteo, yo te reto, ya en el primer libro, en la primera carta te di el trabajo que Dios te había dado. Ahora te reto a que te mantengas en el trabajo. Amén. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por las bendiciones que tú nos has dado en esta tarde. Gracias por tu amor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este camino que tú nos has puesto, ayúdanos a nosotros a tener una buena actitud para servirte mejor a ti. Una actitud de servicio, Señor, en la cual tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Esa actitud, Señor, que nos ayuda a no avergonzarnos, Señor. No importa donde estemos, que seamos reconocidos como tus seguidores, como cristianos. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a pasar por tiempos difíciles. Estos vendrán. Ayúdanos a no esquivarlos o alejarlos, sino a enfrentarlos en tu poder. Porque tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos ayuda. Ayúdanos, Señor. Ya tenemos esa confianza y fe. Solamente ayúdanos a nosotros a tomar esos pasos de fe para seguir sirviéndote a ti. Como también ayúdanos a usar buenos ejemplos. Ayúdanos a ser buenos ejemplos para otros. Para amado, porque la obra continúa. Ayúdanos a nunca olvidarnos de esto. Yo sé que tú puedes usar a cualquiera que esté dispuesto y te ruego, Señor amado, que tú nos ayudes a nosotros, tus hijos, esta iglesia, a estar dispuestos a tomar este reto que tú nos has dado en esta noche. Gracias te damos por tu amor y por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Por favor, quédense por 5 minutos. Nos vamos a despedir de los hermanos que están viéndonos a través del internet. Nos veremos aquí a las 11 de la mañana a los servicios del domingo. Así que Dios les bendiga. Sammy, si eres tan amable.